El millonario decidió disfrazarse de mendigo para poner a prueba a su propio hijo, convencido de que sería solo una lección discreta. Se sentó sucio e invisible frente a la escuela, esperando un gesto, una palabra, cualquier señal de empatía. Pero lo que recibió del niño en ese instante fue algo que cambiaría para siempre la relación entre padre e hijo. Octavio Morales era el tipo de hombre que construía edificios enteros antes del almuerzo. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, millonario respetado, temido y admirado, vivía rodeado de ejecutivos, cifras astronómicas y decisiones que movían ciudades completas. Para el mundo era inquebrantable, pero dentro de casa era solo un hombre intentando atravesar el vacío que había dejado la muerte de Graciela, su esposa, 6 meses antes. Ella era el corazón de la familia. La voz que equilibraba todo, la presencia que convertía la mansión en un hogar. Benjamín, el único hijo del matrimonio, tenía 9 años. Hasta la muerte de su madre era un niño feliz, común, ruidoso. Reía fuerte, hacía demasiadas preguntas, dejaba juguetes por toda la casa y corría por los pasillos como si aquel lugar enorme fuera un parque privado. Graciela solía decir sonriendo que tenía demasiada luz para caber en un solo cuerpo. Después de la tragedia, esa luz no se apagó por completo, pero cambió. Se volvió más contenida, como si buscara una nueva forma de mostrarse. El duelo de Octavio tomó la forma del trabajo. Era más fácil mantener la rutina en movimiento que enfrentar la casa en silencio. Salía antes de que Benjamín despertara y regresaba cuando el niño ya dormía. «Es solo por un tiempo. Necesito que todo siga funcionando», se repetía a sí mismo. No veía eso como ausencia, sino como necesidad. La empresa lo necesitaba. La vida tenía que continuar. Benjamín despertaba todos los días sin escuchar la voz de su padre. Doña Leticia, la ama de llaves que trabajaba en la casa desde hacía más de 15 años, era quien lo llamaba, quien preparaba el desayuno, quien le preguntaba si había dormido bien. «Sí dormí», respondía el niño, siempre demasiado educado para su edad. Comía en silencio, mirando la silla vacía donde su madre solía sentarse. El niño seguía haciendo lo que sabía hacer, vivir, aunque no entendiera del todo qué había cambiado. En la escuela, Benjamín aún sonreía, aún corría, aún jugaba. Pero había algo inesperado en sus actitudes. Los juegos se volvieron más intensos, las palabras más duras. La risa venía acompañada de provocaciones que llamaban la atención. Era extraño, confuso. Algo no encajaba con el niño que todos conocían. En casa, sin embargo, eso aún no era evidente. La rutina seguía aparentemente normal. Hasta el día en que doña Leticia decidió interrumpir a Octavio en medio de su prisa. Él ya tenía el saco en el brazo y hablaba por teléfono cuando ella se le plantó enfrente, sosteniendo un sobre. «Señor Octavio, disculpe que lo interrumpa, pero esto llegó hoy». Hizo un gesto rápido, cubrió el celular por un segundo y tomó el papel. Leyó por encima, sin detenerse. «Advertencia disciplinaria, mal comportamiento», murmuró. Soltó una risa corta. «Los niños hacen travesuras, Leticia». Más después de todo lo que pasó. La ama de llaves quiso decir algo, pero se contuvo. Conocía ese tono, el tono de quien aún no veía motivo de preocupación. Octavio salió apresurado y el sobre quedó sobre la mesa de la cocina, olvidado entre cuentas y recados. Pero no fue el último. En los días siguientes llegaron otros, uno tras otro, cada uno con descripciones más serias, provocaciones constantes, burlas, agresividad verbal. Octavio empezó a apilarlos casi sin darse cuenta. No era negación, era sorpresa. Por la noche, sentado solo en el despacho, releía esas advertencias con el ceño fruncido. «Esto no se parece a Ben», pensaba, intrigado. Había algo que no cuadraba. El niño alegre que conocía no encajaba con esas descripciones. Faltaba una pieza,
y él quería entender cuál. Durante una reunión, el rostro de su hijo apareció en su mente sin aviso. El niño serio, la mirada baja, la postura distinta. Octavio perdió el hilo de la conversación por un instante. Respiró hondo. Necesito hablar con él, decidió, más curioso que alarmado. Por primera vez en semanas, salió temprano del trabajo. La mansión estaba en silencio cuando entró. Subió las escaleras despacio, con una sensación poco habitual de expectativa en el pecho. Tocó la puerta del cuarto. «¿Ven? ¿Puedo pasar?» El niño estaba sentado en la cama, jugando con un carrito antiguo que había sido regalo de su madre. «Hola, papá». La voz salió ligera, casi despreocupada. Octavio se sentó a su lado observándolo con atención. «Recibí unos avisos de tu escuela». El carrito se detuvo un segundo y luego volvió a moverse. «Ah, ¿eso?» Benjamín se encogió de hombros. «Es juego, nada grave». «¿Juego?», preguntó Octavio sin levantar la voz. «Hablan de provocaciones». El niño desvió la mirada. «Todos se burlan, papá. Yo solo sigo la corriente». Hubo un breve silencio. Octavio observó los dedos pequeños apretando el juguete. «¿Eso va a parar?» «Sí», respondió Benjamín rápido. «Lo prometo. Va a mejorar». Octavio notó que había algo no dicho. No era miedo ni culpa, era reserva. El niño no estaba contando todo. Aún así, decidió no insistir. «Está bien, entonces», dijo levantándose. «Buenas noches». Besó la frente de su hijo y salió del cuarto con la mente llena de preguntas. En el pasillo oscuro, Octavio se detuvo. Apoyó la mano en la pared fría y permaneció unos segundos en silencio. ¿Por qué está actuando así?, pensó, sintiendo crecer una curiosidad inquieta. No parecía algo simple. Regresó al despacho, pero no encendió la computadora. Se quedó allí, mirando los avisos de la escuela esparcidos sobre el escritorio. Esas advertencias ya no parecían exageradas. Parecían pistas. Algo estaba ocurriendo lejos de su vista, en un mundo que él no frecuentaba. Octavio sintió una urgencia distinta, no de corregir, sino de comprender. Si Benjamín no explicaba, tal vez era porque no sabía cómo. Tal vez porque nadie había mirado aún desde el ángulo correcto. Esa noche, Octavio no durmió. La curiosidad creció, insistente, ocupando cada pensamiento. Sabía que necesitaba ver con sus propios ojos qué había detrás de aquel comportamiento inesperado. La respuesta no vendría de más preguntas directas, sino de la observación. La noche apenas había terminado cuando Octavio abrió los ojos, con la mente despierta y el cuerpo exhausto. Pasó horas mirando al techo, repasando los avisos, las respuestas ensayadas de su hijo, la mirada que siempre se desviaba. No era enojo lo que sentía. Era una curiosidad inquietante, casi obsesiva. ¿Por qué está así?, se preguntaba, sin encontrar respuesta. En algún punto de la madrugada una idea empezó a tomar forma. Extraña, incómoda, pero clara. Si no entiendo por lo que él pasa, entonces necesito ver de dónde viene. Y para eso, tendría que ser invisible. Octavio se sentó en la cama. Respiró hondo y pensó en la única forma de observar sin interferir. «Nadie nota a un mendigo», concluyó, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. La idea lo impactó al principio, pero mientras más lo pensaba, más sentido tenía. Un hombre ignorado, despreciado, un blanco fácil. Si había crueldad, aparecería ahí. Y sin perder el valor recién nacido, se levantó decidido. No era un juego, era una investigación silenciosa. En el cuarto de huéspedes, abrió un armario antiguo y comenzó a separar ropa olvidada. Una camisa manchada, un abrigo roto, pantalones viejos que ya no servían para nada. Rasgó un poco más la tela, la frotó contra el suelo, la pisó, la arrugó. Tomó una barba falsa guardada de una fiesta antigua y se la pegó al rostro con cuidado. El espejo le devolvió una imagen casi irreconocible. El millonario había desaparecido. En su lugar surgía un hombre abatido, encorvado,
invisible, un mendigo. Antes de salir, se roció el cuerpo con un olor fuerte y desagradable. Hizo una mueca. Así es como ellos huelen, pensó, tragándose la incomodidad. Se puso zapatos gastados, ensució sus manos a propósito, despeinó el cabello. Cada detalle importaba. Cuanto más lejos estuviera de quien realmente era, más verdadero sería lo que vería. Salió de la mansión sin ser visto, cargando una sensación extraña de exposición y expectativa. Llegó cerca de la escuela temprano. Eligió un punto próximo a la reja, por donde los niños inevitablemente pasarían. Se sentó en el suelo frío, recargado en la pared, e improvisó un cartel sencillo, escrito a mano. «Tengo hambre». Sostenerlo fue más difícil de lo que había imaginado. El gesto, por sí solo, ya parecía una confesión pública de debilidad. La gente pasaba desviando la mirada. Algunos torcían el gesto, otros aceleraban el paso. Ya comenzaba a sentir el peso de la humillación incluso antes de que sonara el timbre. Cuando la reja se abrió, el sonido de las voces infantiles inundó el ambiente. Octavio sintió el corazón acelerarse al reconocer a Benjamín entre el grupo. Su hijo venía riendo, hablando fuerte, rodeado de compañeros. Por un segundo, el padre casi sonrió bajo la barba falsa. Parece estar bien, pensó, pero el alivio murió rápido. Antes de que siquiera se acercaran, la voz del niño resonó clara. ¡Qué asco! Mira a ese mendigo. ¡Qué horror! Octavio sintió el cuerpo ponerse rígido. El cartel casi se le resbaló de las manos. «Él no sabe quién soy», se repitió en silencio, intentando mantenerse inmóvil. Pero Benjamín se animó con la reacción de sus amigos. Se acercó más, señalando sin pudor. «¡Apestas horrible!», gritó, riéndose. «¿Cómo dejan que una cosa así esté aquí enfrente de la escuela? Lárgate de aquí, vete a pedir limosna a otro lado». Los amigos reían, alentando. Benjamín parecía crecer con eso. El niño dio un paso más, el rostro cargado de desprecio. «Miren su ropa, no, parece basura. Seguro duerme en el suelo como perro. Gente así ni debería existir». Cada frase atravesaba a Octavio con una violencia silenciosa. Sintió los ojos llenarse de lágrimas, la garganta cerrarse. Nunca había sido tratado de esa forma. Nunca había sido visto como algo desechable. Y escuchar eso de su propio hijo hacía que todo fuera insoportablemente más doloroso. «¿De dónde viene esto?», pensó, luchando por no reaccionar. Benjamín incluso escupió al suelo, muy cerca de los pies del mendigo, arrancando más risas. Luego hizo un gesto de desprecio con la mano, como quien ahuyenta algo indeseado. Los niños se alejaron poco a poco, aún burlándose, aún riendo, llevándose consigo esa crueldad ligera casi natural. El padre permaneció ahí solo, con el cartel temblando entre las manos. Las lágrimas corrieron sin control por debajo de la barba falsa. No intentó secarlas. Sentía el rostro arder, el pecho doler de una forma nueva, profunda. No era solo vergüenza, era la sensación de haber visto algo para lo que no estaba preparado. «Esto no puede ser solo un juego», pensó, respirando con dificultad. Había algo mal, muy mal. Octavio se quedó sentado incluso después de que la calle se vació. El mundo parecía lejano, apagado. Cuando finalmente se levantó, el cuerpo se sentía más pesado, como si hubiera envejecido años en pocos minutos. Se alejó de la escuela con pasos lentos, sintiendo una herida abierta por dentro, una herida que no sangraba, pero quemaba. Mientras se alejaba, una certeza se imponía con fuerza. Esa humillación no era un episodio aislado, era una señal, una advertencia. Algo estaba ocurriendo con Benjamín, algo que aún no comprendía, y ahora, más que nunca, Octavio sabía que tendría que enfrentar esa verdad, aunque eso significara encarar algo mucho más doloroso de lo que había imaginado. La casa estaba en silencio esa noche, pero no era un silencio común. Era denso, cargado,
como si cada pared supiera lo que había ocurrido horas antes. Octavio entró sin encender muchas luces, se quitó el abrigo despacio y se quedó unos segundos detenido en el vestíbulo, respirando hondo. El rostro aún le ardía por el recuerdo de la barba falsa, arrancada a toda prisa, pero el dolor mayor no estaba en la piel. Estaba en el pecho, palpitante, insistente. Necesito hablar con él ahora, pensó, sintiendo que si postergaba un minuto más, perdería el valor. Subió las escaleras con pasos controlados, casi calculados. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de su hijo y escuchó el sonido bajo de un lápiz rayando el papel. Tocó 2 veces, sin fuerza. «Ben, soy yo». «Puedes pasar, papá», respondió el niño, con una naturalidad que lo desarmó por un segundo. Benjamín estaba sentado en la cama, dibujando, con las piernas cruzadas. La lámpara proyectaba una luz amarilla que hacía el ambiente demasiado acogedor para el peso que Octavio llevaba encima. Cerró la puerta detrás de sí y se acercó despacio. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó sentándose en la silla, manteniendo cierta distancia. «Normal», respondió el niño sin levantar la mirada. «¿Normal cómo?», insistió Octavio con la voz baja, controlada. «Escuela, tarea, clases, nada diferente». Hubo una pausa. El sonido del lápiz continuó. Octavio observaba cada pequeño gesto del niño, cada respiración demasiado corta. «¿Nada en absoluto?», preguntó inclinándose un poco hacia adelante. «Nada», repitió Benjamín demasiado rápido. El silencio se alargó. Octavio sintió el corazón golpear fuerte, como pidiendo paso. Cerró los ojos por un instante, luego los abrió de nuevo, decidido. «Yo estuve ahí hoy», dijo con cuidado. El lápiz se quedó suspendido en el aire. «¿Dónde?», preguntó el niño, aún sin mirar. «Frente a tu escuela». Benjamín levantó el rostro despacio, confundido. ¿Haciendo qué? Octavio tragó saliva. Yo era el mendigo. La palabra cayó en el cuarto como un objeto pesado. El niño se quedó congelado. El dibujo resbaló de su regazo y cayó al suelo. «¿Qué?», susurró empalideciendo. «Me disfracé. Me senté ahí. Escuché todo». Benjamín se levantó de un salto. «Eso no es verdad», dijo alzando la voz. «Te lo estás inventando». «Te escuché, Ben», respondió Octavio, poniéndose de pie también. Cada palabra. Cada risa. El niño se llevó las manos a la cabeza y empezó a caminar de un lado a otro. «Era un juego», gritó. «Todos lo hacen. ¿Llamar a alguien basura humana es un juego?», replicó Octavio con la voz por fin quebrándose. «¿Decirle a alguien que desaparezca es un juego?». «No entiendes», gritó Benjamín de vuelta con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca entiendes nada». El padre dio un paso al frente. «Entonces explícame por qué dijiste eso». Porque... El niño dudó, la voz rompiéndose. «Porque a nadie le importa». «¿A nadie quién?», preguntó Octavio, casi en un susurro. «A ti», explotó Benjamín. «Tú nunca estás. Nunca». Las palabras resonaron. El niño respiraba rápido, el cuerpo temblando. «Me diste todo», continuó ahora llorando. «Juguetes, casa, escuela, todo, menos a ti. Mamá murió y tú desapareciste». Octavio sintió como si el suelo cediera bajo sus pies. «Yo trabajo», empezó, pero se detuvo. «Lo sé». Lo interrumpió Benjamín. «Siempre trabajas, siempre hay reunión, viaje, llamada. Yo hablo con doña Leticia, no contigo». El niño cayó sentado en la cama, llorando sin intentar ocultarlo. «En la escuela, cuando hago eso», dijo entre sollozos, «al menos me ven, al menos alguien me mira». El cuarto parecía demasiado pequeño para tanto dolor. Octavio se acercó despacio y se arrodilló frente a su hijo. «Ven», intentó decir, pero la voz le falló. «No sabes cómo es volver a casa y no tener a nadie», continuó el niño. «No sabes cuánto duele fingir que todo está bien».
Hubo un silencio largo y pesado, roto solo por el llanto del niño. Octavio extendió la mano, dudó y luego la posó sobre el hombro de su hijo. «Hoy vi algo que no entendí», dijo con la voz baja, temblorosa, «y ahora estoy empezando a entender». Benjamín levantó el rostro, los ojos rojos. «No soy malo, papá», dijo casi suplicando. Yo solo no sé qué hacer con todo esto que tengo aquí dentro». Octavio atrajo a su hijo en un abrazo fuerte, de esos que sostienen, que anclan. El niño resistió un segundo y luego se entregó, llorando contra el pecho de su padre. El tiempo pareció detenerse ahí, en ese cuarto, en ese encuentro tardío, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Octavio cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el peso de ese momento. Algo se había roto, y algo, al mismo tiempo, comenzaba a moverse. No era el fin del dolor, no era una solución, era un punto sin retorno, un divisor silencioso que lo cambiaría todo a partir de ahí. La mañana siguiente no comenzó con una alarma estridente ni con el sonido insistente del celular. Octavio despertó antes de la hora habitual y permaneció algunos minutos sentado al borde de la cama, en absoluto silencio. El abrazo de la noche anterior aún parecía cálido en sus brazos, como si el cuerpo guardara la memoria de ese contacto tardío, pero necesario. Respiró hondo, sintiendo algo poco común: calma. Por primera vez desde la muerte de Graciela, el día no parecía una obligación que había que vencer, sino un espacio para ser vivido. Al bajar a la cocina, la casa todavía dormía. Octavio encendió la luz con cuidado, abrió alacenas que rara vez tocaba y se quedó unos segundos observando los utensilios, como quien mira herramientas desconocidas. Tomó un tazón, luego otro, se equivocó con la cantidad de harina y suspiró. «Tranquilo, solo es un hot cake», murmuró para sí mismo, casi riéndose de su torpeza. El aroma de la masa calentándose en el sartén le trajo un recuerdo lejano de antiguos domingos, cuando Graciela lo dirigía todo con ligereza. Doña Leticia entró a la cocina y se detuvo de inmediato. No dijo nada al principio, solo observó a Octavio allí, con las mangas arremangadas, concentrado, ensuciando la encimera. «¿No va a salir temprano hoy, señor?», preguntó con cautela. «No», respondió él sin apartar la vista del sartén. «Hoy me quedo». La ama de llaves asintió despacio. No sonrió ni comentó nada, pero al darse la vuelta, había algo distinto en sus ojos. Cuando Benjamín apareció en la puerta, todavía con el pijama arrugado y el cabello despeinado, tardó unos segundos en comprender la escena. «¿Papá?», llamó, con una mezcla de sorpresa y recelo. Octavio se giró, espátula en mano. «Buenos días. ¿Quieres hotcakes?». El niño parpadeó, confundido. «¿Ahora?». «Ahora», confirmó, «pero creo que voy a necesitar ayuda». El niño se acercó despacio, como si entrara en un territorio demasiado frágil para pisarlo con fuerza. Observó a su padre voltear el hotcake de forma incorrecta, dejarlo caer torcido y reírse en voz baja de sí mismo. «No es así», dijo Benjamín casi en un susurro. «Entonces enséñame», respondió Octavio, sincero. El niño dudó y luego sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. El niño feliz seguía ahí. Los días siguientes comenzaron a reorganizarse alrededor de esa nueva presencia. Octavio empezó a despertarse a la misma hora que su hijo. Preparaba el desayuno, aunque fuera sencillo, y se sentaba a la mesa. No había prisa. Cuando salían, iban juntos. A veces en bicicleta, otras a pie. «¿Hoy tienes examen?», preguntaba el padre. «Sí», respondía Benjamín, «pero creo que me irá bien. Y si no, también está bien», decía Octavio, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Por la tarde, la mesa de la sala se volvió el espacio para hacer la tarea. Octavio se equivocaba en cuentas simples, confundía signos, fruncía el ceño. «Papá, no es así», corregía Benjamín, ahora con más confianza. «Entonces explícamelo»,
pedía él, inclinado, atento. El niño hablaba, gesticulaba, se entusiasmaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente lo escuchaba. Las noches tomaron otro ritmo. Películas antiguas ocupaban la televisión, cobijas compartidas en el sofá, palomitas esparcidas. El nombre de Graciela surgía de forma natural, sin el peso asfixiante de antes. A mamá le gustaba esta película, decía Benjamín en voz baja. Lo sé, respondía Octavio. Siempre lloraba en esta parte. Y aún con los ojos húmedos, ninguno de los dos se apartaba. Una tarde silenciosa, Octavio se detuvo frente a la puerta del cuarto de Graciela. Giró la perilla con cuidado. El aire parecía distinto ahí dentro. El perfume aún existía, mezclado con el paso del tiempo. ¿Puedo entrar?, preguntó Benjamín detrás de él. Puedes, respondió. Siempre pudiste. Se sentaron en el suelo, entre cajas y recuerdos. El niño tomó un pañuelo, pasó los dedos por la tela. Ella usaba esto cuando hacía frío, dijo. Sí, confirmó Octavio, y se quejaba de que yo olvidaba el mío. Ahí hablaron de ella con nostalgia, pero también con cariño. No había prisa por salir. No había miedo de recordar. El dolor no se había ido, pero ahora era compartido. El niño ya no estaba solo dentro de él. Las sonrisas comenzaron a aparecer en momentos inesperados. Un comentario tonto en medio de la tarea, una risa durante el desayuno, una mirada prolongada antes de dormir. Nada grandioso, nada exagerado, solo gestos simples, repetidos, verdaderos. El vínculo entre padre e hijo se reconstruía en lo cotidiano, en el detalle, en la constancia. La conversación ocurrió la noche anterior, en el cuarto de Benjamín, con la casa sumida en un silencio tranquilo, distinto al de semanas atrás. El niño estaba sentado en la cama, abrazando una almohada, mientras Octavio se apoyaba en la silla a su lado. Había cercanía entre ellos ahora, no solo física, sino algo más sólido, construido en los últimos días. «Papá», empezó Benjamín titubeante, «nosotros estamos bien ahora, ¿verdad?» «Sí», respondió Octavio, sin pensarlo dos veces. «Nuestra relación la estamos reparando, día tras día». El niño respiró aliviado, pero enseguida frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué todavía siento este nudo cuando recuerdo la escuela?» Octavio se inclinó un poco hacia adelante, eligiendo las palabras. «Porque incluso cuando arreglamos algo entre nosotros, todavía puede haber personas heridas allá afuera». Benjamín bajó la mirada. «¿Tú crees que tengo que pedir perdón?» «Yo creo», dijo Octavio con calma, «que pedir perdón no es un castigo. Es responsabilidad». Hubo un breve silencio. «Pero ya te conté todo», murmuró el niño. «Lo sé», respondió el padre, colocando la mano sobre la suya. «Y eso fue muy importante, mucho, pero ahora hay algo más grande». Otros niños escucharon palabras que dolieron, y ellos también merecen ser escuchados. Benjamín tragó saliva. «¿Y si se burlan de mí?» «Entonces vas a sentir miedo», dijo Octavio, «y aún así vas a hacer lo correcto. Yo voy a estar ahí todo el tiempo». A la mañana siguiente, el auditorio de la escuela parecía más grande que nunca. Las sillas alineadas, el escenario demasiado iluminado, el murmullo bajo de padres, maestros y alumnos creaban una atmósfera pesada, casi solemne. Benjamín estaba sentado en la primera fila, con las manos entrelazadas en el regazo, el pie moviéndose ligeramente, delatando la ansiedad que intentaba ocultar. A su lado, Octavio mantenía la postura erguida, pero la mirada atenta sobre su hijo, como quien sostiene a alguien a punto de cruzar un terreno inestable. El silencio previo al inicio del evento sonó como una advertencia. Cuando llamaron el nombre de Benjamín, el niño respiró hondo. Se levantó despacio, sintiendo las piernas un poco flojas. Caminó hacia el escenario bajo decenas de miradas curiosas. Algunos susurraban, otros reconocían al niño de las advertencias, de las historias mal explicadas.
Se detuvo frente al micrófono, tragó saliva y buscó a su padre entre el público. Octavio asintió con un gesto mínimo, firme, como diciendo, «Estoy aquí». «Yo», comenzó Benjamín con la voz temblorosa. Se detuvo. Volvió a respirar. «Hice cosas mal». El silencio se extendió, absoluto. Lastimé a personas con palabras. Me reí cuando no debía. Traté a alguien como si no fuera persona. El niño cerró los ojos por un instante, luchando contra el llanto. Pensé que era un juego, pero no lo era. Entonces se giró hacia un costado del escenario, donde Ben, el niño al que más había humillado, estaba sentado. Se acercó lentamente. «Lo siento», dijo mirándolo directamente. No sabía cómo manejar lo que sentía, pero eso no justifica lo que hice. Extendió la mano, con duda. Ben se quedó inmóvil por un segundo que pareció eterno. El auditorio contuvo la respiración. Luego el otro niño se levantó y lo abrazó, fuerte, sin palabras. El sonido de los aplausos llegó como una ola inesperada, llenando el espacio de una emoción cruda. Benjamín bajó del escenario con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo algo nuevo crecer en el pecho. No un alivio total, pero sí un comienzo. Regresó a su lugar y se sentó junto a su padre, aún tratando de entender lo que acababa de hacer. Octavio puso su mano sobre la suya y la apretó suavemente. Pero el momento aún no había terminado. El director llamó a Octavio. Se escuchó un murmullo general. El empresario se levantó con calma, subió los escalones del escenario y se colocó frente al micrófono. No había papeles, no había discurso preparado. Miró al público, luego a su hijo y respiró hondo. «Mi hijo se equivocó», comenzó con una voz firme, pero humana. «Y pidió perdón. Eso requiere valentía». Se hizo un silencio respetuoso. «Pero necesito decir algo que también es difícil. Cuando un niño se pierde, rara vez está solo. A veces los adultos no vemos las señales. A veces estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado seguros de que todo está bajo control. Algunos padres intercambiaron miradas. Los maestros se movieron en sus asientos. «No estoy aquí para justificar nada», continuó Octavio. «Estoy aquí para alertar. Las palabras hieren. Los silencios también. Los niños sienten más de lo que dicen. Y si no aprenden a lidiar con eso, terminan lastimando a otros». Su voz falló por un segundo, pero no retrocedió. «Hoy aprendí junto a mi hijo. Aprendí que la presencia no es un detalle. Es una responsabilidad». El auditorio estaba completamente en silencio. Algunas personas se limpiaban los ojos, otras asentían, tocadas por algo que iba más allá de esa historia en particular. Octavio bajó del escenario bajo aplausos contenidos, distintos a los de antes, más profundos, más conscientes. Se sentó junto a Benjamín, quien lo miró con una admiración silenciosa. El niño no dijo nada, pero el apretón de manos fue suficiente. Mientras el evento llegaba a su fin, padre e hijo caminaron juntos hacia la salida del auditorio. El aire parecía más ligero, pero Octavio sabía que ese momento no era un final, era un hito, un punto de giro público, visible. Los días posteriores al evento en la escuela trajeron una sensación extraña de normalidad. La rutina con Benjamín seguía firme, los pequeños rituales ahora bien establecidos, pero el mundo de Octavio no había dejado de girar. La mañana del lunes, al entrar a su oficina, encontró sobre el escritorio una carpeta gruesa, demasiado elegante como para ser ignorada. El nombre de la multinacional impreso en la portada no necesitaba explicación. Suspiró, cerró la puerta y se sentó, como quien se prepara para escuchar algo inevitable. La propuesta era clara, objetiva, casi seductora. Fusión inmediata, expansión internacional. Una cifra que no cabía en una sola línea. Poder, prestigio, legado empresarial. Octavio recorrió los documentos con la mirada, sintiendo ese viejo entusiasmo profesional intentar despertar.
Eso es lo que cualquier hombre en mi lugar haría, pensó casi por reflejo. Aún así algo lo incomodaba. Cada cláusula parecía cargar un costo invisible, un precio que no estaba escrito en ninguna parte. Llamó a los abogados, escuchó análisis, proyecciones, escenarios. «Es una oportunidad única», dijo uno de ellos. «Nunca más tendrás que preocuparte por nada», completó otro. Octavio asentía, hacía preguntas técnicas, mantenía la postura de siempre. Pero por dentro, una palabra se repetía con insistencia: ausencia, viajes constantes, reuniones interminables, usos horarios, distancia. Conocía bien ese guión, ya lo había vivido antes y sabía exactamente quién se quedaría atrás. Por la noche en casa, intentó actuar con normalidad, cenar juntos, ver un poco de televisión. Benjamín hablaba de la escuela, de un trabajo en equipo, de algo simple que lo había hecho reír. Octavio respondía, sonreía, pero la mente estaba dividida. ¿Será posible conciliar?, se preguntaba. Esta vez será diferente. No estaba seguro y eso le incomodaba más que cualquier riesgo financiero. Más tarde fue al cuarto de su hijo. Benjamín ya estaba acostado, con los ojos pesados de sueño. Octavio acomodó la cobija con cuidado, se sentó en el borde de la cama y se quedó ahí unos segundos, solo observando al niño. El rostro tranquilo, la respiración lenta. Un contraste enorme con el torbellino que llevaba por dentro. «¿Papá?», murmuró Benjamín, casi dormido. «Aquí estoy», respondió Octavio en voz baja. Hubo una breve pausa. «¿Te vas a ir temprano mañana?», preguntó el niño sin abrir los ojos. Octavio dudó un instante. «Todavía no lo sé». «¿Por qué?». Benjamín se movió un poco bajo la cobija, buscando comodidad. «Es que me gusta cuando te quedas, cuando me miras a los ojos». La frase fue simple, corta, dicha sin intención de cargarla de peso alguno, pero atravesó a Octavio como una flecha. Sintió que le faltaba el aire por un segundo, como si todo el ruido a su alrededor se hubiera apagado. «Cuando me miras a los ojos». No era sobre horarios, ni sobre dinero, era sobre presencia, sobre ser visto. Tragó saliva, luchando contra el nudo que se le formaba en la garganta. «A mí también me gusta», dijo finalmente, con la voz baja, cargada de algo que Benjamín ya no escuchó, porque el sueño lo venció. Octavio permaneció ahí, inmóvil, observando a su hijo quedarse completamente dormido. La propuesta, las cifras, los contratos, todo parecía distante ahora. Por primera vez, la decisión no parecía compleja, parecía obvia, no fácil, pero clara. Al salir del cuarto, Octavio apagó la luz con cuidado y se quedó unos segundos de pie en el pasillo oscuro. El mundo seguía ofreciéndole todo lo que siempre había ofrecido. Más grande, mejor. Pero nada de eso sonaba tan decisivo como aquella frase dicha casi sin conciencia. Sabía que a la mañana siguiente todos esperarían una respuesta, y aunque no dijera nada en voz alta, la elección ya estaba hecha dentro de él. La mañana comenzó demasiado temprano. Octavio despertó antes de que sonara el despertador, con la sensación de que el día cargaba un peso distinto. No era ansiedad común ni emoción profesional. Era algo más profundo, casi solemne. Se puso el traje con movimientos automáticos, acomodó la corbata frente al espejo y observó su propio reflejo durante unos segundos. El hombre que lo miraba parecía el mismo de siempre, pero por dentro ya no lo era. La decisión estaba tomada, aunque nadie lo supiera. En el camino hacia la empresa, la ciudad seguía indiferente. Autos, bocinas, personas apresuradas. Todo parecía igual. Es curioso, pensó, cómo el mundo no cambia cuando uno cambia por dentro. Al entrar al edificio, fue recibido con saludos formales, miradas respetuosas, sonrisas calculadas. Todos sabían que ese sería un día histórico. Para ellos, claro. Para Octavio, era un día de despedida. La sala de juntas estaba preparada con una perfección casi quirúrgica.
Mesa larga, sillas ocupadas por abogados, socios, representantes de la multinacional, botellas de agua alineadas, carpetas abiertas, plumas colocadas exactamente frente al lugar que le correspondía. El contrato descansaba en el centro de la mesa como un objeto sagrado. Cientos de páginas, cifras impresionantes, años de poder condensados en papel. «Estamos listos cuando usted lo esté», dijo uno de los abogados con una sonrisa confiada. Octavio asintió y se sentó. Recorrió las cláusulas con la mirada sin leerlas realmente. Ya las conocía todas, ya había discutido cada detalle. El silencio en la sala era expectante, casi reverente. Tomó la pluma, sintió el peso metálico entre los dedos. Esa pluma ya había firmado decisiones que cambiaron destinos enteros. Por un breve instante, la imagen de Benjamín apareció clara en su mente. El cuarto a media luz, la voz adormilada. «Me gusta cuando me miras a los ojos». El contraste fue inmediato. Un mundo de cifras frente a él, otro de presencia esperándolo en casa. El corazón le latió con fuerza, pero el rostro permaneció sereno. Octavio respiró hondo. Lentamente cerró la carpeta. El sonido seco resonó en la sala, inesperado. Algunos se miraron entre sí. «¿Hay algún problema?», preguntó uno de los ejecutivos. Él sostuvo la pluma con firmeza y luego la dejó sobre la mesa. «Sí», respondió con calma. «Lo hay». Se levantó despacio, apoyando las manos sobre la superficie de cristal. «Pasé toda mi vida creyendo que necesitaba construir más, crecer más, conquistar más», comenzó mirando a cada uno. «Y durante mucho tiempo eso tuvo sentido. Pero hoy ya no lo tiene». Hubo un murmullo contenido. «No voy a cambiar a mi hijo por cifras», dijo con claridad. «Mi tiempo ahora le pertenece a él». El impacto fue inmediato. Uno de los abogados intentó intervenir. «Octavio, estás hablando de un acuerdo histórico». «Sé perfectamente de qué estoy hablando», interrumpió, sin elevar la voz. «Y precisamente por eso lo estoy rechazando». Tomó el contrato y lo rompió por la mitad, con un gesto firme, definitivo. El sonido del papel rasgándose pareció suspender el tiempo. Algunas personas se pusieron de pie, otras se llevaron la mano a la boca. «Además», continuó, «estoy vendiendo la empresa, hoy, no mañana. Hoy». El silencio que siguió fue absoluto. Octavio se quitó el gafete, lo colocó sobre la mesa y dio un paso atrás. No había enojo en su rostro. Había alivio. Un alivio casi físico, como si algo pesado hubiera sido finalmente dejado en el suelo. «Gracias a todos», dijo con sencillez. «Les deseo éxito. Pero este camino ya no es el mío». Salió de la sala sin prisa, caminando por los pasillos que él mismo ayudó a construir, escuchando pasos detrás de sí que no intentó identificar. Al cruzar la puerta de cristal del edificio, sintió el aire de la calle tocarle el rostro. Era el mismo aire de siempre, pero lo respiró distinto, libre, íntegro. Mientras caminaba hacia el coche, un pensamiento claro ocupó su mente. Por primera vez no estaba dejando algo atrás. Estaba yendo hacia alguien, y eso, más que cualquier contrato firmado, era la mayor conquista de su vida. El final de la tarde envolvía la casa con una luz suave, dorada, casi respetuosa. Octavio estacionó el coche frente a la mansión y permaneció unos segundos inmóvil, con las manos apoyadas en el volante. No había prisa. Por primera vez en décadas, nada lo empujaba a salir de ahí. Bajó del coche, cerró el portón con calma y cruzó el jardín sintiendo el suelo firme bajo los pies, como si cada paso confirmara la elección hecha horas antes. Dentro de la casa, el silencio no estaba vacío. Era tranquilo. Octavio subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del cuarto de su hijo. Tocó suavemente. «Ven, puedes pasar, papá», respondió el niño. Benjamín estaba sentado en el suelo, dibujando con atención. El lápiz iba y venía sobre el papel, concentrado, sereno.
Octavio entró despacio, cerró la puerta detrás de sí y se quedó unos segundos solo observando esa escena simple, cotidiana, que ahora cargaba un significado inmenso. «¿Qué estás dibujando?», preguntó. «A nosotros», respondió el niño sin levantar la vista. «En el jardín». Octavio sintió el pecho apretarse, se sentó a su lado y respiró hondo. «Hijo, necesito contarte algo». Benjamín soltó el lápiz de inmediato y levantó el rostro, atento. «Vendí la empresa», dijo Octavio directo, sin rodeos. «Ahora todo mi tiempo es tuyo». El niño quedó inmóvil. Parpadeó una vez. Dos. «¿Lo hiciste por mí?», preguntó con la voz baja, casi incrédula. Octavio asintió. «Lo hice, porque tú eres mi mayor logro. Siempre lo has sido». Benjamín se levantó de repente y se lanzó a los brazos de su padre. El abrazo fue fuerte, torpe, urgente. Octavio lo envolvió con la misma intensidad, cerrando los ojos, sintiendo el cuerpo pequeño temblar contra el suyo. Ninguno de los dos intentó contener las lágrimas. Ya no había motivo para hacerlo. «Pensé que nunca te ibas a quedar», dijo el niño entre sollozos. «Me quedé», respondió Octavio, con la voz quebrada, «y me voy a quedar». Permanecieron así unos instantes, hasta que el llanto dio paso a una respiración más tranquila. Octavio limpió el rostro de su hijo con cuidado, como cuando era más pequeño. «¿Vamos afuera?», sugirió. Benjamín asintió. En el jardín, se recostaron sobre el pasto, uno al lado del otro, mirando el cielo que comenzaba a oscurecer. Las primeras estrellas aparecían tímidamente. «A mamá le hubiera gustado esto», dijo el niño después de un momento. Octavio tragó saliva, pero no apartó la mirada del cielo. «Está orgullosa», respondió. «Yo sé que sí». El viento suave mecía los árboles y el mundo parecía por fin en equilibrio. Ahí, sin contratos, sin cifras, sin prisas, Octavio comprendió el legado que realmente dejaría. No edificios, no empresas, sino presencia, memoria, amor. La historia terminaba ahí, pero lo que habían reconstruido, eso no tendría fin. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.